Alejandro Costa la llamó un error. 5 años después volvió a verla, de pie y cubierta de diamantes, con 4 niños pequeños que se parecían exactamente a él. Recordó la noche en que le lanzó las palabras como si no fueran más que un arma, algo afilado y descuidado, algo destinado a empujarla fuera de su mundo perfectamente ordenado. «Eres un error». Había salido de su boca antes de que él siquiera entendiera el daño que estaba eligiendo, pero para entonces ya era demasiado tarde, y el eco de aquello la persiguió fuera de su ático, bajando por el ascensor y fuera de su vida por completo. Alejandro Costa era conocido por muchas cosas: su imperio de empresas tecnológicas, su riqueza inigualable, sus instintos perspicaces en los negocios, pero el autocontrol no era uno de ellos cuando se trataba del miedo. Y Valeria le había asustado más de lo que jamás admitió, no porque fuera peligrosa, sino porque era real. Ella trajo calidez a un mundo que él había construido con acero y hielo, y él no supo cómo sostener algo suave sin romperlo. Destruyó lo que tenían con una sola frase, y ella se desvaneció antes del amanecer. 5 años después, él todavía recordaba la forma exacta en que ella lo miró en ese momento, sus ojos marrones muy abiertos, heridos, incrédulos. No lloró delante de él, y eso de alguna manera lo hizo peor. Alejandro había esperado lágrimas o al menos ira, algo ruidoso que igualara la tormenta dentro de su pecho. Pero Valeria simplemente se quedó quieta, como una llama sostenida por manos temblorosas, parpadeando pero negándose a apagarse. Cuando se fue, no hubo despedidas dramáticas ni súplicas de ninguno de los dos. Solo silencio, pesado y asfixiante. Se dijo a sí mismo durante meses después que ella estaba mejor sin él, que él solo arruinaría su vida si se quedaba. Pero la verdad era más simple y más fea. Él había sido un cobarde que creyó que alejarla haría desaparecer las consecuencias. Su vida continuó, al menos en el papel. El mundo lo llamaba brillante, envidiaba su éxito, elogiaba su disciplina. Entrevistas, salas de juntas, eventos de caridad, vivía dentro de la estructura de una vida que le convenía, o eso afirmaba. Pero Valeria persistía como una sombra de la que nunca pudo escapar por completo. Su risa rondaba las esquinas de su ático. Su voz suave resonaba cuando intentaba dormir. Se sorprendía imaginándola entre la multitud, pensando que la había visto en aeropuertos o cafeterías solo para decepcionarse cada vez. El vacío que ella dejó se convirtió en la parte más silenciosa de él, la que nunca dejó que nadie viera. Y entonces llegó la noche de la gala benéfica, el lugar donde menos esperaba que apareciera. Era un evento destinado a recaudar fondos para hospitales infantiles, una noche de vestidos brillantes, discursos pulidos y sonrisas corteses. Llegó como siempre, con fotógrafos gritando su nombre e invitados apresurándose a saludarlo. Su traje estaba perfectamente hecho a medida, su expresión tranquila, sus manos firmes. Por fuera se veía exactamente como el hombre que había sido durante años, pero algo dentro de él se sentía inquieto, como si el aire mismo estuviera cambiando. El salón de baile brillaba con luces doradas y candelabros de cristal. Las conversaciones se mezclaban en un suave murmullo, los violines tocaban de fondo, y los camareros se abrían paso entre los invitados con bandejas de plata. Alejandro caminó por la sala con la tranquila confianza que se esperaba de él, pero no se demoró en las conversaciones. Sentía que su mente estaba en otra parte, arrastrado por una extraña intuición que no podía explicar. Estaba cerca del escenario cuando vio a un niño pequeño correr por la sala, cabello castaño, ojos azules, brillando con picardía.
el niño casi choca con un camarero, riendo mientras pasaba a toda prisa. Alejandro lo habría ignorado si otro niño que se veía exactamente igual no lo hubiera seguido. Y luego otro, y luego un cuarto. 4 niños pequeños idénticos, todos con cabello oscuro a juego con el suyo, todos con ojos que reflejaban el tono exacto que veía todas las mañanas en el espejo. Su corazón se congeló a mitad del latido. Por un momento pensó que estaba alucinando, que tal vez el agotamiento finalmente lo había alcanzado. Pero entonces escuchó una voz, suave y familiar, llamando suavemente. «Niños, más despacio». Se giró hacia la voz, y el mundo dejó de moverse. Valeria estaba cerca del borde del salón de baile, con un vestido tan elegante que hacía que la habitación pareciera opaca en comparación. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, sus ojos brillantes incluso bajo las luces tenues. Se veía más fuerte, más segura, más impresionante de lo que recordaba. Y junto a ella, su mano suavemente apoyada en el hombro de uno de los niños, se encontraba la verdad innegable de la que él había huido. Sus hijos. Sus hijos. De repente, su aliento se desvaneció. Su garganta se apretó dolorosamente. La música se desvaneció, el parloteo se disolvió, y todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. 5 años. 5 años creyendo que había desaparecido, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, enterrando su recuerdo bajo capas de trabajo y silencio. Y todo este tiempo había habido 4 niños creciendo sin él. Niños que se parecían tanto a él que la negación ni siquiera era posible. Valeria levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el aire abandonó sus pulmones por completo. Había shock en su rostro, sí, pero también algo cauteloso, algo protector. No desvió la mirada, no de inmediato. Sostuvo su mirada con una fuerza que lo hizo sentirse pequeño por primera vez en años. Y antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera tragarlo, las lágrimas le escocieron los ojos y se derramaron. La emoción que había suprimido durante media década lo desgarró en una ola brutal. Arrepentimiento, dolor, anhelo, incredulidad. Se adelantó sin pensar, atraído hacia ellos como por la gravedad misma. Pero en el momento en que se movió, los 4 niños corrieron de vuelta hacia su madre, rodeándola como una pequeña fortaleza de inocencia y confianza. La mano de Valeria se levantó protectoramente, y él se detuvo en seco, congelado por el mensaje silencioso en sus ojos. Una vez la había llamado un error, y ahora, de pie ante la prueba de todo lo que había tirado por la borda, se dio cuenta de que nunca se había equivocado tanto en su vida, y así fue como comenzó la noche que lo cambiaría todo. Las semanas después de esa terrible noche se asentaron en un borrón para Valeria, aunque recordaba cada detalle de su voz cuando gritó las palabras que destrozaron su mundo. Recordó el frío suelo de mármol bajo sus pies, las duras luces del techo, la forma en que la gente de la habitación de al lado fingió no escuchar la declaración furiosa del multimillonario. Él no solo lo dijo, lo escupió como veneno, como si ella fuera algo que necesitaba raspar de su vida perfecta. Y Valeria, que lo había amado demasiado profundamente, que había confiado en él, a pesar de todas las advertencias, se quedó allí tragándose su propia respiración, porque derrumbarse frente a él se sentía como darle una parte más de sí misma. Se fue esa noche con manos temblorosas y un futuro que estaba demasiado aterrorizada para imaginar. No sabía que estaba embarazada entonces. Los síntomas aparecieron lentamente. Primero como agotamiento que culpó al estrés,
luego una enfermedad que trató de ignorar, y finalmente la verdad innegable que creció dentro de ella. 4 latidos, 4 pequeñas vidas. Cuando el médico le dijo que estaba esperando cuatrillizos, su mundo dio vueltas hasta que tuvo que agarrarse al borde del mostrador solo para mantenerse en pie. Pensó en Alejandro, su cabello oscuro, el azul penetrante de sus ojos, los ángulos afilados de su rostro cuando estaba enojado. Pensó en su crueldad, la forma en que la desestimó como si nunca hubiera importado, el hombre que valoraba la perfección más que las personas que lo rodeaban. Sabía que nunca aceptaría esto, ni a ella ni a los niños. Y así abandonó la ciudad por completo, desapareciendo en una vida que se volvió más ocupada y más pesada con cada mes que pasaba. El embarazo con 4 hijos no fue nada como lo imaginaba. Fue más difícil, más aterrador, más solitario. Pasó noches despierta con el miedo retorciéndose dentro de ella, preguntándose cómo se suponía que iba a criarlos sola. Pero lo hizo, porque no había nadie más, porque esos 4 latidos se habían convertido en su razón para despertarse cada mañana. Cuando nacieron los niños Javier, Hugo, Pablo y Mateo, o los 4 mosqueteros, como los llamaba a veces, lloró hasta que su visión se nubló, no por tristeza, sino por la abrumadora fuerza del amor. Eran idénticos en cada rasgo, cabello castaño suave, ojos azules penetrantes y la misma barbilla diminuta que Alejandro se había burlado una vez en su propio reflejo. Eran un espejo del hombre que los había rechazado sin siquiera saber que existían, pero para ella eran perfectos, eran todo. Durante 5 años construyó una vida a su alrededor. Trabajó hasta que le dolieron las manos, tomando turnos en una pequeña boutique y luego en una fundación benéfica que apreciaba su calidez y dedicación. Los niños crecieron rápido, demasiado rápido, corriendo por la vida con una luminosidad que le recordaba a diario que había hecho algo bien. Llenaron sus días de ruido, risas, caos y el tipo de amor que nunca pensó que volvería a sentir. Aún así, de vez en cuando, se preguntaba si Alejandro alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de algo, si dormía en su ático perfecto, rodeado de riqueza, sin siquiera imaginar que tenía 4 hijos con sus ojos y su sonrisa. Mientras tanto, la vida de Alejandro Costa parecía intacta por fuera. Su imperio creció, los periódicos lo elogiaron, los inversores admiraron su inteligencia implacable. Pero por dentro, algo se había roto la noche en que ella se fue. Se dijo a sí mismo que ella había sido un error, un momento de debilidad, una mujer que había aparecido en su vida cuando él no quería complicaciones. Y sin embargo, la recordaba más vívidamente de lo que recordaba a nadie más. Recordaba la suavidad de su voz, la forma en que su cabello caía cuando se giraba, la suave calidez que llevaba como un escudo contra su mundo más frío. Recordó la mirada en sus ojos justo después de que gritó esas palabras. La mirada que nunca debería haber existido en alguien como ella. Intentó olvidar, intentó reemplazarla, intentó enterrar el recuerdo bajo más trabajo, más eventos, más caras sin sentido. Pero nada lo apagó. Durante 5 años vivió a la sombra de un error que no se permitía nombrar. Un error que él creía que era de ella, no suyo. Una creencia a la que se aferró porque la verdad que él había destruido a la única persona que alguna vez había visto algo bueno en él era demasiado pesada de soportar. Entonces llegó la gala benéfica. Asistió porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y tela dorada, el tipo de lujo excesivo que normalmente lo confortaba. Pero esa noche
se sintió inquieto, caminando por la multitud, con una bebida que nunca tocó. La gente lo saludaba, lo halagaba, se aferraba a él con sonrisas codiciosas, pero apenas los escuchaba. Algo se sentía diferente, cargado, el tipo de extraña tensión en el aire que precede a un momento que cambia la vida. Notó a una mujer al otro lado de la sala, con un vestido de oro suave que la hacía parecer como si hubiera salido de una pintura. Su postura era elegante, su cabello caía en rizos cálidos, su perfil delicado pero fuerte. Pero había algo más, algo dolorosamente familiar. Cuando se giró, olvidó cómo respirar. Valeria. El mundo se desvaneció. La habitación se quedó en silencio. El suelo se inclinó. Y luego los vio, 4 niños parados a su lado, idénticos, sosteniendo sus manos o aferrándose a su vestido. Todos con su cabello, sus ojos, su rostro. La bebida se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo desapercibida. Su garganta se cerró. Su visión se nubló. Y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Alejandro Costa, el hombre que nunca lloraba, el hombre cuyas emociones estaban encerradas detrás de muros de hierro, se quedó inmóvil mientras el shock puro, el dolor y el amor lo desgarraban a la vez. La realización lo golpeó con fuerza brutal. No solo había alejado a la mujer que pudo haber amado, había abandonado a una familia que no sabía que tenía. Y cuando Valeria finalmente levantó los ojos para encontrarse con los suyos desde el otro lado de la sala resplandeciente, supo al instante que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Había pasado toda la noche imaginando cómo volvería a enfrentarla, pero ninguna cantidad de preparación podría haberlo preparado para la realidad que se estrelló contra él en el momento en que sus ojos se encontraron. Después de dejar la gala benéfica temprano la noche anterior, Alejandro se había sentado despierto hasta el amanecer, reviviendo todo lo que había presenciado como si la verdad, de alguna manera, pudiera cambiar si la miraba el tiempo suficiente. Pero la verdad no se dobló. Se paró frente a él, 4 niños idénticos con su cabello, sus ojos, sus rasgos inconfundibles, y la mujer que una vez había amado con más fiereza que cualquier otra cosa, vestida de plata, brillando incluso más que el candelabro sobre ella. La vista lo había destrozado tan profundamente que el shock ni siquiera se sintió como dolor al principio. Fue entumecimiento, puro y absoluto, seguido de una ola de dolor tan aguda que no había podido respirar. Pasó la madrugada paseando por el pulido suelo de su ático, el horizonte de la ciudad extendiéndose sin cesar fuera de las paredes de cristal. Por primera vez en años, la vista no le dio consuelo. Su reflejo en el cristal parecía extraño, ojos huecos, hombros tensos, mandíbula apretada como si estuviera luchando contra fantasmas invisibles. De alguna manera, lo estaba. La versión de sí mismo que le había dicho que era un error, que la había echado de su vida con crueldad disfrazada de control, parecía un extraño ahora. Sin embargo, ese hombre llevaba su rostro, hablaba con su voz y dejaba consecuencias tan profundas que abarcaban vidas, 5 años perdidos, una familia rota antes de que siquiera hubiera comenzado. Alejandro trató de anclarse en el ritmo familiar del orden, café solo, traje impecable, un horario repleto de reuniones y negociaciones. Pero no pudo obligar a su mente a cooperar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a los niños. 4 de ellos, riendo, hablando, tirando del vestido de Valeria mientras ella se inclinaba para arreglar uno de sus cuellos. Uno había tropezado con el borde de la alfombra, y ella lo había atrapado con instinto sin esfuerzo.
alisando su cabello suavemente mientras susurraba algo que lo hacía reír. Alejandro había sentido que algo se retorcía violentamente dentro de su pecho mientras observaba. Reconocimiento, anhelo, devastación. La había amado una vez con una fe imprudente que lo aterrorizaba, y la había destruido en una frase brutal. Ahora se dio cuenta de que las 5 vidas paradas junto a ella deberían haber sido parte de su mundo desde el principio. Incapaz de funcionar, se fue de la oficina con la excusa de una emergencia y condujo sin rumbo por la ciudad de Madrid. Su chofer se ofreció a tomar el volante, pero Alejandro se negó. Necesitaba movimiento, control, algo tangible a lo que aferrarse. Seguía viendo el rostro de Valeria en el momento en que ella lo notó en la gala. Sus ojos se abrieron, su aliento se cortó, la aguda tensión en sus hombros mientras instintivamente acercaba a los niños. No le había hablado, pero no había sido necesario. Su expresión le dijo todo: ira, dolor, miedo y una fuerza que no había visto en ella antes. Ella no era la chica que él había roto. Era una mujer que lo había sobrevivido, se había fortalecido gracias a ello y había construido una vida de la que él nunca mereció ser parte. Finalmente, se encontró estacionado cerca del paseo marítimo o muelle de alguna ciudad costera, mirando fijamente las olas grises golpeando el hormigón. Un viento frío sopló sobre el muelle, llevando el olor a sal y lluvia. Salió del coche y se apoyó en la barandilla, con las manos agarrando el metal tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Durante mucho tiempo, simplemente se quedó allí, dejando que el viento entumeciera su piel. Se había pasado años creyendo que el poder lo hacía intocable, que el dinero podía compensar los defectos que no quería confrontar. Pero ahora toda la riqueza del mundo no podía comprarle otro segundo de la vida que debería haber tenido. Repitió el pasado con dolorosa claridad. Recordó la discusión, la forma en que sus propias palabras, agudas, arrogantes, impulsadas por el miedo, la habían cortado más profundamente de lo que pretendía. «Eres un error». Lo había dicho no porque lo creyera, sino porque había estado aterrorizado de lo que significaba amarla. Ella era todo lo opuesto a su mundo. Cálida, emocional, honesta, impredecible. Ella no encajaba en el plano que su familia había escrito para él, y en lugar de luchar por ella, la había abandonado para protegerse. Ese único momento lo había cambiado todo. No tenía idea de que estaba embarazada cuando se fue. No la buscó. No lo intentó. Se convenció de que ella seguiría adelante rápidamente, que estaba mejor sin él, que lo que habían compartido no era amor, sino un error fugaz. Solo ahora entendió que el mayor error había sido creer algo de eso. Una gaviota chilló en lo alto, sacándolo de sus pensamientos. Alejandro exhaló temblorosamente y se pasó una mano por el cabello. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de ello lo oprimía. Verlos una vez había destruido su compostura. Verlos de nuevo, enfrentarla, enfrentar a 4 niños que se parecían a él, niños que habían crecido sin padre, exigiría una fuerza que no estaba seguro de tener ya. Pero no hacer nada ya no era una opción. La vista de esos niños había despertado algo dentro de él de lo que no sabía que era capaz. Amor real y puro. Regresó al coche y ordenó a su asistente que reuniera cada fragmento de información disponible sobre el evento de caridad. Necesitaba saber si Valeria había sido invitada como huésped, voluntaria o socia. Necesitaba saber si todavía vivía en la ciudad o solo había venido por la noche. Mientras esperaba las respuestas, cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Por primera vez en su vida se sintió pequeño.
frágil, humano. Su asistente llegó con la información en 1 hora. Valeria había estado en la gala porque su grupo del centro comunitario había sido elegido para recibir financiación ese año. Su nombre figuraba en el programa: Valeria García, directora de proyectos de extensión infantil. No había abandonado la ciudad. Había estado aquí todo el tiempo, construyendo una vida a solo unos kilómetros de él, mientras él se convencía de que se había ido para siempre. Alejandro miró el papel hasta que las palabras se borraron. Luego lo dobló cuidadosamente y lo puso dentro de su abrigo. No había vuelta atrás. El único camino que quedaba era hacia adelante, y sería el camino más difícil que jamás había recorrido. La había lastimado una vez de una manera que nunca podría borrarse. Pero si había incluso la más mínima posibilidad de arreglar las cosas, por ella, por los niños, por sí mismo, se enfrentaría a cualquier consecuencia que le esperara. Por primera vez en años, Alejandro Costa sintió algo parecido a la esperanza. Frágil, temblorosa, pero inconfundiblemente viva. La gala benéfica en el Hotel Miramar, sustituyendo Rosemont, siempre había sido una noche de máscaras pulidas y mentiras educadas, pero ese año algo en la atmósfera se sentía más pesado, como si los candelabros mismos temblaran con una tensión no expresada. La gente susurraba sobre mercados de valores, fusiones y escándalos vestidos de seda, y en el centro de todo estaba Alejandro, el multimillonario cuya sola presencia cambiaba el tono de la sala. Su cabello castaño oscuro estaba peinado inmaculadamente, sus ojos azules lo suficientemente fríos como para congelar un mar de admiradores que anhelaban su atención. Su traje, hecho a medida, a 1 pulgada de la perfección, se aferraba a él como si temiera decepcionarlo también. Caminó por el pasillo como una tormenta contenida en un cuerpo humano, hablando con donantes con un encanto ensayado, estrechando manos, ofreciendo una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Esa noche estaba incluso menos presente de lo habitual, distraído por algo que sus colegas no podían nombrar. Durante semanas, Alejandro había estado tenso, volátil, impaciente con todos, incluso consigo mismo. Se había lanzado al trabajo, a los tratos, a cualquier cosa, lo suficientemente fuerte como para silenciar el eco del pasado que había pasado 5 años tratando de olvidar. 5 años desde la noche en que lo había dicho. 5 años desde que había destruido lo único que se había sentido real. 5 años desde que había mirado a los ojos de la mujer que decía no necesitar y había gritado una frase que todavía podía escuchar en pesadillas. «Eres un error». Se había dicho a sí mismo que era necesario, que ella lo había estado apartando del camino que su familia había construido para él. Se convenció de que el amor era una distracción y la vulnerabilidad una debilidad. Sus padres habían aplaudido su decisión, llamándola peligrosa para su reputación, y Alejandro, joven y orgulloso y desesperado por su aprobación, les creyó o fingió hacerlo. Pero nada de eso importaba ahora, porque cuanto más huía del pasado, más bruscamente lo arañaba, susurrando su nombre en los peores momentos posibles. Estaba a punto de subir al escenario para dar su discurso, cuando la multitud se movió. Una ola de murmullos recorrió la sala, suave pero notoria. Alejandro se detuvo, irritado, escaneando el salón brillante para encontrar la fuente de la pequeña conmoción. Y entonces los vio. Lo primero que notó fue el vestido, de un verde esmeralda intenso que brillaba bajo las luces como una joya. Abrazaba su cintura suavemente y caía en suaves pliegues hasta el suelo. Su cabello castaño caía en ondas sueltas,
sus ojos marrones más cálidos y más luminosos de lo que recordaba. Se veía más fuerte, más suave y desgarradoramente hermosa, como si el tiempo la hubiera moldeado mientras él permanecía congelado en sus propios errores. Pero luego vio a los niños. 4 niños. 4 niños idénticos. Cabello castaño. Ojos azules. Sus ojos azules. Se pararon cerca de ella, vestidos con pequeños trajes a juego, inquietos, susurrando, agarrándose a sus manos y vestido como solían hacer los niños de su edad cuando se sentían abrumados por las multitudes. Tenían 5 años, exactamente la edad que tendrían si él no lo hubiera destruido todo hace 5 años. El mundo se quedó en silencio. Su aliento lo abandonó en una exhalación dolorosa y temblorosa. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Costa sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Uno de los niños se giró, su mirada recorriendo la sala hasta que aterrizó en Alejandro. Los ojos del niño se abrieron, la curiosidad parpadeando en ellos. Alejandro se vio a sí mismo en esa expresión tan vívidamente que se sintió como si lo hubieran golpeado. Sus rodillas se aflojaron. Agarró el borde de una mesa cercana para mantenerse firme. Alguien pronunció su nombre. Otro preguntó si estaba bien. No los escuchó. Su visión se nubló, no por shock, sino por algo que no había sentido en años. Su garganta se apretó. Su pecho le dolió. Antes de que entendiera lo que estaba sucediendo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra. El multimillonario, que era conocido por la crueldad en lugar de la emoción, el poder en lugar de la debilidad, se quedó inmóvil en medio del pasillo temblando como un hombre que finalmente había sido confrontado con la verdad de la que había pasado media década huyendo. Ella lo notó entonces. Sus ojos se abrieron. Su cuerpo se puso rígido cuando sus miradas chocaron. No sonrió. No desvió la mirada. Simplemente se congeló, como alguien que había pasado años convenciéndose de que el fantasma de su pasado nunca regresaría, solo para verlo en carne y hueso nuevamente. Y fue entonces cuando Alejandro entendió el peso de sus decisiones de una manera que nunca antes lo había hecho. No solo la había lastimado, no solo había destruido el amor, se había perdido 5 años de 4 vidas que había ayudado a traer a este mundo. Las luces se atenuaron para su discurso, pero no pudo moverse hacia el escenario. Su mundo se había reorganizado por completo en un solo momento, destrozando los muros que había construido alrededor de su corazón. Todo lo que pudo hacer fue mirar a la familia que había tirado por la borda antes de que siquiera existiera, las lágrimas borrando su visión, mientras la gente observaba con absoluta perplejidad. Por primera vez, Alejandro Costa se dio cuenta de que el poder no significaba nada si lo que más amaba en el mundo estaba parado al otro lado de una sala, sin ninguna razón, para volver a él. Y sin embargo, mientras la música se elevaba y la multitud continuaba murmurando, una verdad creció dentro de él con asombrosa claridad. No iba a permitir que volvieran a desaparecer. No esta vez, nunca. Cuando Alejandro, sustituyendo Noah, el nombre del niño, regresó a la gala después de escoltar a los niños afuera, sintió como si algo dentro de él se hubiera abierto. No fue una ruptura dramática, no del tipo que se rompe ruidosamente. Fue más tranquilo, como el suave astillamiento del hielo viejo bajo un paso vacilante. Las luces doradas del salón de baile se difuminaron en los bordes de su visión mientras regresaba, y la elegante música de la orquesta se sentía distante, casi irreal. La gente seguía mezclándose, riendo, levantando copas y tomando fotos completamente inconscientes
de que todo su mundo acababa de cambiar. Lo que antes había sido una noche predecible, de repente, se sintió como un punto de inflexión para el que no estaba preparado. Sus ojos encontraron a Valeria inmediatamente. Ella estaba de pie cerca de una de las ventanas altas, el brillo del candelabro cayendo sobre su piel de una manera que la hacía parecer casi irreal. Su vestido fluía elegantemente a su alrededor, tela suave abrazando su cintura y cayendo en suaves ondas. Parecía una mujer que había aprendido a llevar su dolor con gracia, alguien que había construido resiliencia a partir de piezas rotas. Sin embargo, debajo de esa fuerza había algo vulnerable, algo familiar, algo que había visto de cerca antes de destruirlo. Ella había estado mirando a los niños a través de la ventana, asegurándose de que estuvieran bien, pero se puso rígida cuando sintió que él se acercaba. Él se detuvo a unos metros de ella, inseguro de si se le permitía acercarse. Ella no habló, no se giró completamente hacia él. Sin embargo, la tensión en sus hombros le dijo que sentía cada centímetro de su presencia. Antes de que pudiera encontrar palabras, un silencio profundo e incómodo se instaló entre ellos. No estaba vacío, pulsaba con años de preguntas sin respuesta, disculpas no dichas y el eco de errores que deseaba poder borrar. «No lo sabía», dijo finalmente con la voz baja y ronca. Ella parpadeó lentamente con los ojos todavía fijos en la ventana, como si se obligara a no mirarlo. «Eso es porque no quería saberlo», respondió ella, su tono tranquilo pero bordeado de una herida silenciosa. Su postura se mantuvo compuesta. Sin embargo, él vio el leve temblor en su mano mientras ajustaba la tela de su vestido. No estaba indiferente, se estaba manteniendo unida con más fuerza de la que cualquier persona debería necesitar. Alejandro respiró hondo pasándose una mano por la cara. «Valeria, por favor, necesito hablar contigo, hablar de verdad». Ella soltó una risa suave y cansada, del tipo que conllevaba más tristeza que diversión. «¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 5 años?» Se giró hacia él entonces, finalmente encontrándose con sus ojos. Los suyos eran de color marrón oscuro, firmes, reflejando recuerdos que él deseaba poder reescribir. «Tuviste todas las oportunidades del mundo para escucharme antes. Elegiste no hacerlo. Me dijiste que yo era...» Ella dudó, su voz tensándose. «Un error». La palabra lo golpeó como un mazazo. Escucharla de sus labios, suave, tranquila y dolorosamente honesta, hizo que su pecho se contrajera. Él se acercó instintivamente, aunque se aseguró de dejar suficiente espacio para que ella respirara. «Valeria, me equivoqué», dijo cada palabra pesada de culpa. «Dije cosas que no quería decir. Estaba enojado, tenía miedo». «¿Lo estabas?» Ella lo interrumpió suave pero firmemente. «Eras cruel». No había acusación en su tono, solo verdad. Y la verdad dolía más que cualquier ira. Él asintió lentamente aceptándolo. «Lo sé. Y me he pasado todos los días desde entonces arrepintiéndome. Yo no sabía de ellos. Te juro que si lo hubiera sabido...» Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que su aliento flaqueara. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Reclamarlos? ¿Reclamarme?» Él abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Alejandro, no puedes reescribir 5 años de silencio con un momento de sorpresa». Él cerró los ojos por un momento, sintiendo el ardor de las lágrimas. No había llorado en años, ni siquiera cuando perdió tratos por valor de miles de millones o cuando murió su padre. Pero ahora, en medio de un salón de baile lleno de extraños pulidos, se sintió romperse. Se giró ligeramente, limpiándose la cara rápidamente, esperando que ella no lo hubiera visto. Pero por supuesto que lo había hecho.
Valeria exhaló suavemente el tipo de suspiro que no era impaciente, sino cansado. «¿Por qué lloras?», preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza, tratando de calmarse. «Porque los miré», susurró. «Y por primera vez desde que te fuiste, vi algo bueno en mí. Algo que no destruí». La mirada de Valeria parpadeó. Su expresión se derritió por un momento fugaz, antes de que se controlara. Ella retrocedió, creando más distancia. «No hagas esto», dijo suavemente. «No intentes que esto se trate de tu dolor». Su voz no tembló, pero él escuchó un temblor debajo de ella. Se obligó a mantenerse firme, a hablar sin desesperación. «Valeria, no pido perdón. No lo merezco. Ni siquiera pido un lugar en tu vida, pero los niños, por favor, déjame conocerlos. Déjame intentar ser mejor por ellos». Ella tragó con dificultad. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la ventana donde jugaban los niños. Su expresión se suavizó de la manera en que las madres a menudo se suavizan cuando miran a los seres que significan el mundo para ellas. Después de un largo silencio, susurró: «No confío en ti». Él asintió. «Lo sé, y no estoy lista para decidir nada todavía». Él asintió de nuevo. «Lo sé». Ella se giró hacia él por completo, su tono tranquilo pero no frío. «Pero no quiero que crezcan pensando que no tienen padre». Algo dentro de él se rompió, no dolorosamente esta vez, sino de una manera que dejaba entrar la luz. La esperanza parpadeó, pequeña e incierta, pero presente. «Gracias», respiró. «Valeria, gracias». «No me des las gracias todavía», susurró ella. «Esto es solo el principio, y los principios son frágiles». Él asintió lentamente, entendiendo más profundamente de lo que las palabras podían expresar. Y por primera vez desde que la perdió, sintió algo que no había sentido en años, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el futuro no estuviera ya arruinado. Alejandro, sustituyendo a Ethan, pasó la semana siguiente en un constante estado de determinación inquieta, despertándose temprano y quedándose despierto hasta tarde, impulsado por la única verdad que se había arraigado dentro de él la noche de la gala. No permitiría que pasaran otros 5 años sin ser parte de la vida de sus hijos. Había vivido el dolor de perderlos una vez, y ahora que había visto sus rostros, sus ojos que reflejaban los suyos, sintió su ausencia como un órgano que le faltaba a su cuerpo. Sin embargo, saber lo que quería y saber cómo arreglar lo que rompió eran dos cosas completamente diferentes, y cada vez que repetía su primera conversación con Valeria, después de todos esos años, sentía un nudo de vergüenza retorcerse en su estómago. El recuerdo de su crueldad lo perseguía y luchaba por imaginar cómo ella podría mirarlo sin recordar las palabras que la habían ahuyentado. Aún así, se negó a retirarse a la comodidad de la habitación, algo que había dominado demasiado bien en el pasado. En cambio, abordó cada paso con cuidado, esperando no destrozar el frágil espacio en el que Valeria le había permitido entrar. Comenzó aprendiendo las rutinas de los niños. Descubrió que les gustaba despertarse temprano, mucho antes del amanecer, y que Valeria luchaba por vestirlos y alimentarlos antes de la escuela. Se enteró de que a uno de ellos, Javier, sustituyendo a Oliver, le gustaba dibujar coches en cualquier papel que pudiera encontrar, mientras que otro, Hugo, sustituyendo a Noah, tenía una fascinación por los números y contaba todo a la vista. Pablo, sustituyendo a Levi, era el audaz, el que saltaba desde lugares altos sin miedo, y Mateo, sustituyendo a Jude, era el observador, asimilando todo en silencio antes de actuar. Alejandro memorizó estos detalles de la forma en que otros hombres memorizaban los precios de las acciones, con una seriedad que incluso lo sorprendió a sí mismo.
Por primera vez en su vida, el conocimiento se sintió como conexión, no como obligación. Finalmente, Valeria le permitió recoger a los niños de la escuela una vez a la semana. Ella insistió en mantenerse distante al principio, entregándole un horario y una larga lista de reglas que habrían ofendido a la antigua versión de él. Pero ahora, él lo tomó todo sin discutir. La primera vez que se paró fuera de las puertas de la escuela, se sintió como un intruso en un mundo del que se había exiliado. Se mantuvo erguido, pero sus manos temblaban. Cuando las puertas se abrieron y los niños salieron en oleadas, localizó las 4 cabezas idénticas inmediatamente. Su cabello oscuro revuelto por el viento mientras corrían, reían y chocaban entre sí. Por un momento se congeló, abrumado por la vista de ellos libres y llenos de vida, y cuando finalmente lo notaron, sus expresiones cambiaron a algo cercano al reconocimiento. Cada niño reaccionó de manera diferente. Javier, Oliver, lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de confirmar lo que su memoria susurraba. Pablo, Levi, sonrió sin dudarlo, ansioso y sin miedo. Hugo, Noah, pareció sorprendido, su curiosidad superando la cautela. Mateo, Jude, simplemente se quedó mirando, sus ojos azules muy abiertos, estudiando a Alejandro como si buscara una verdad que aún no podía nombrar. Alejandro se arrodilló, dejando que se acercaran a él en sus propios términos, y cuando Pablo, Levi, le rodeó el cuello con los brazos sin dudar, Alejandro sintió que algo dentro de él se abría de una manera que era a la vez dolorosa y liberadora. Abrazó a Pablo, Levi, suavemente, abrumado por la calidez de los pequeños brazos que se aferraban a sus hombros. Cuando los otros niños se acercaron más lentamente, abrió los brazos y dejó que decidieran por sí mismos. Finalmente, los 4 se quedaron a su alrededor, inciertos pero atraídos por el instinto, y Alejandro sintió el peso del momento presionar su pecho con una fuerza para la que no estaba preparado. Llevarlos a casa fue un caos del tipo que nunca había experimentado. Hablaban uno encima del otro, hacían preguntas demasiado rápido para que él las respondiera, le mostraban dibujos, juguetes y una roca que uno de ellos insistía en que era mágica. Escuchó cada palabra, aferrándose a cada detalle como si fuera un tesoro. Cuando llegaron al apartamento de Valeria, casi no quería soltarlos. Valeria observaba desde la entrada, su postura cautelosa, sus brazos ligeramente cruzados, pero había algo más suave en sus ojos, algo que no le había permitido ver en años. Más tarde esa noche, después de que ella acostó a los niños, Alejandro regresó con una bolsa de comestibles. Valeria la miró fijamente, confundida y un poco sospechosa. Él explicó que quería ayudar de manera práctica, no como una actuación, sino porque era importante. Ella dudó, pero lo dejó entrar. Mientras cocinaban juntos, algo tan normal, tan dolorosamente doméstico, Alejandro se encontró inmerso en una calma que no había sentido en años. Valeria se movía por la cocina sin esfuerzo, la calidez del pequeño espacio envolviéndolos como un recuerdo que él intentó no aferrar demasiado. Por un breve momento casi buscó su mano, pero se detuvo, temeroso de romper la tranquila confianza que se estaba formando entre ellos. Después de la cena, compartieron té en la pequeña mesa de la cocina, mientras la ciudad zumbaba en silencio fuera de la ventana. Por primera vez desde su reunión, Valeria se permitió mirarlo sin amargura ni miedo. Ella lo estudió cuidadosamente, notando los cambios sutiles, la forma en que escuchaba en lugar de interrumpir, la forma en que hacía una pausa antes de hablar, la forma en que ya no había acero frío detrás de sus ojos, sino algo vulnerable, abierto y profundamente humano.
ella dijo suavemente. «Todavía están confundidos». Él asintió. Yo también. Su mirada se posó en sus manos. Alejandro, solo me han tenido a mí. Su mundo ha sido pequeño, predecible, seguro. No permitiré que nada lo interrumpa. «No quiero interrumpirlo», dijo en voz baja. «Quiero expandirlo». La palabra la sorprendió. Ella levantó la mirada, buscando en su rostro para ver si lo decía en serio. Él sostuvo su mirada firmemente, y ella no encontró rastro de la crueldad que una vez asoció con él. Esta versión de Alejandro no era el multimillonario frío que le había gritado, que la había llamado un error, que había elegido el orgullo sobre el amor. Este hombre parecía alguien que había sido humillado por la vida, que se había visto obligado a confrontar el vacío del éxito sin significado. El momento se extendió entre ellos, frágil y lleno de posibilidades. Ella no lo perdonó esa noche. No podía, todavía no. Pero sintió que algo cambiaba, como la tenue grieta en una pared que había estado en pie durante años. No le pidió que se fuera hasta mucho más tarde, y cuando lo hizo, lo acompañó a la puerta. Él hizo una pausa antes de salir al pasillo, volviéndose hacia ella con una suavidad vacilante. «Gracias por confiar en mí, aunque sea un poco». «No estoy confiando en ti», respondió ella en voz baja. «Estoy confiando en los instintos de los niños y te estoy dando la oportunidad de demostrar que no se equivocan». Alejandro asintió lentamente, aceptando sus términos con una especie de reverencia. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, sintió el aire fresco contra su piel y se permitió respirar profundamente, como si cada aliento lo acercara a un futuro que no se había atrevido a imaginar. Por primera vez en años, la esperanza no se sintió como un concepto distante. Se sintió como algo vivo, algo que se formaba suavemente, algo por lo que valía la pena luchar. Y sabía que lucharía, no con dinero o influencia, sino con paciencia, humildad y cada pequeño y constante paso necesario para reconstruir la familia que una vez había destrozado. Llegó más temprano de lo habitual esa mañana, mucho antes de que el personal comenzara a prepararse para el evento de caridad que organizaba esa noche. El salón de baile se sentía cavernoso y frío en su estado inacabado, pero el silencio le dio espacio para pensar. Durante semanas había reconstruido su vida alrededor de nuevos patrones, pequeñas y frágiles rutinas que incluían cuentos antes de dormir, desayunos compartidos y tardes pasadas en el parque con los niños. Todavía tropezaba, todavía cuestionaba si merecía algo de esto, todavía se despertaba algunas noches con el recuerdo de sus propias palabras crueles resonando. Pero cada vez más a menudo, esos momentos se veían abrumados por la risa de 4 niños idénticos que se aferraban a él con total confianza, y por la presencia constante de la mujer que pensó que nunca volvería a ver. No se permitía imaginar más, todavía no. Pero algo en él cambiaba cada vez que sus ojos se encontraban, algo tranquilo y esperanzador que no había sentido desde que era un hombre mucho más joven. Y ahora, mientras supervisaba los toques finales para la gala, se dio cuenta de que quería que esa noche fuera perfecta, no por negocios o reputación, sino porque ella y los niños estarían allí. Quería que lo vieran no como el hombre que una vez le había roto el corazón, sino como alguien digno de estar en la misma habitación con ellos. Cuando llegó la noche, el salón de baile se había transformado en un mundo brillante de luces doradas y música suave. Los invitados llegaron con atuendos relucientes, los fotógrafos esperaban en la entrada y las conversaciones llenaban el aire como olas en un mar abarrotado.
Se movió por la sala con la familiar confianza de un multimillonario acostumbrado a la atención. Pero esa noche su corazón latía de manera diferente, más rápido, más irregular. Cada vez que se abría la puerta, se encontraba girándose, esperando. Entonces la vio. Entró con un vestido largo de color azul marino que atrapaba la luz con cada movimiento. Su cabello estaba recogido, revelando la elegante línea de su cuello, y se movía con una elegancia tranquila que le robó el aliento. Por un momento, el mundo se inclinó. El ruido a su alrededor se desvaneció a un zumbido distante. Y luego vio a los niños, 4 pequeñas sombras que la seguían, vestidos con pequeños trajes idénticos, su cabello oscuro pulcramente peinado, sus grandes ojos azules brillantes de emoción. Miraron alrededor de la sala como si entraran en un cuento de hadas, y la vista lo golpeó tan fuerte que su pecho se apretó dolorosamente. Dio un paso hacia ellos sin darse cuenta. Ella lo notó, su expresión parpadeando con una mezcla de cautela y algo más suave, algo que él no se atrevía a nombrar. Los niños corrieron antes de que ella pudiera detenerlos, sus voces brillantes. «¡Mami, mira! ¡Es él!», gritó uno y otro tiró de su mano con impaciencia. «¿Podemos saludar?». Ella asintió a regañadientes, y en segundos estuvieron a su lado, todos hablando a la vez, haciendo preguntas, mostrándole las pequeñas insignias que la anfitriona del evento les había dado. Él se arrodilló a su nivel, sintiendo que algo cálido y abrumador se elevaba en su pecho mientras lo rodeaban. «Todos se ven muy guapos», dijo, ajustando una pajarita torcida a uno de ellos. El niño sonrió con orgullo, inclinándose ante su toque como si fuera lo más natural del mundo. Cuando finalmente la miró, ella estaba mirando a los 4 con una expresión que no podía descifrar del todo. Orgullo, miedo, esperanza, una tormenta de emociones que intentó ocultar detrás de una sonrisa cautelosa. Él se puso de pie lentamente, su pulso acelerándose. «Gracias por venir», dijo. Ella asintió, su voz tranquila. Estaban emocionados, no quería decepcionarlos. Él quería decirle que entendía, que nunca más permitiría que la decepción fuera parte de sus vidas, pero las palabras se sentían demasiado pesadas para una habitación abarrotada. En cambio, le ofreció su brazo. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su mano sobre él, e incluso ese pequeño contacto le envió una onda. Juntos caminaron hacia su mesa, los niños saltando por delante. La gente se giró para mirar, siempre lo hacían. Pero esa noche, por primera vez, no le importaron los susurros o las miradas curiosas. Solo le importaba que estuvieran aquí. Durante la cena, la vio reír suavemente por algo que dijo uno de los niños, la vio ayudarlos a cortar su comida, la vio alisar su cabello y susurrar suaves recordatorios. Había visto su fuerza en momentos de dolor, pero ver su calidez en momentos de paz lo desarmó aún más. Esta era la vida que nunca imaginó que podría merecer. Sin embargo, ahora era la única vida que quería. Para el postre, los niños estaban inquietos, ansiosos por explorar. Caminó con ellos por los bordes del salón de baile, respondiendo a sus interminables preguntas sobre luces, decoraciones y música. Cargó a 2 de ellos a la vez cuando se cansaron, los otros 2 agarrándose a sus manos. Cuando miró hacia atrás, ella estaba observándolos, su expresión suavizándose de una manera que casi lo ponía de rodillas. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos en un sofá, en un rincón tranquilo, ella se acercó a él, su voz más suave que antes. «Te adoran», dijo simplemente. Él tragó, las emociones anudándose en su garganta. «Yo también los amo». Ella asintió, sus ojos brillando con algo que luchó por controlar.
Nunca han tenido a nadie como tú. Nadie que aparezca. Él respiró cautelosamente. Quiero aparecer para ti también. Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró durante un momento largo y escrutador, su mirada despegando cada capa de miedo que él intentaba ocultar. Cuando finalmente habló, su voz tembló solo un poco. Entonces no pares. No fue perdón, no fue una promesa, pero fue un comienzo. Y para él, después de 5 años de arrepentimiento, lo fue todo. Él no había esperado que la casa se sintiera diferente, pero de alguna manera lo hizo. Durante meses, los pasillos que una vez resonaron con el silencio, habían comenzado a llenarse con el ritmo suave y caótico de la vida, el tipo que nunca había sabido que necesitaba. Los juguetes que pertenecían a 4 niños pequeños aparecieron en las esquinas de su mansión una vez perfectamente estéril. Pequeñas chaquetas colgaron junto a sus abrigos a medida en la entrada, y dibujos de niños abarrotaron el refrigerador que solía mostrar solo un calendario minimalista. Incluso el aire se sentía más cálido. Durante años, Alejandro Costa, sustituyendo a Alexander Cole, había vivido rodeado de mármol, acero y el tranquilo zumbido de la riqueza. Ahora cada habitación contenía el leve aroma a crayones, champú y panqueques a horas extrañas. La transformación habría horrorizado al hombre que solía ser. Sin embargo, la versión de sí mismo parada en la sala de estar ahora sentía como si las paredes finalmente hubieran comenzado a respirar en lugar de asfixiarse. Los niños se habían instalado rápidamente, cada uno a su manera. Hugo, Noah, era el observador tranquilo, siempre aferrado a un libro o construyendo algo en silencio en la esquina. Pablo, Liam, tenía energía infinita, corriendo por los pasillos como si cada uno fuera una pista de carreras. Javier, Ethan, el más sensible de los 4, tendía a esconderse detrás de las piernas de su madre cada vez que el mundo se sentía demasiado grande. Y Mateo, Caleb, travieso y de ojos brillantes, ya había descubierto todas las cerraduras de la casa. Alejandro se encontró estudiándolos como si intentara memorizar partes de sí mismo que nunca había sabido que existían. A veces veía su propia terquedad infantil en ellos, a veces su curiosidad, y a veces vislumbraba a su madre, su amabilidad, su fuerza, su tranquila resiliencia. Valeria se adaptó a los nuevos ritmos más lentamente. Todavía se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de que nadie más estuviera despierto. Todavía empacaba sus almuerzos ella misma, a pesar de que el personal se ofrecía a ayudar. Todavía revisaba 2 veces las chaquetas, los zapatos y el cabello de los niños antes de salir de la casa. Permaneció cautelosa a su alrededor, atenta, pero distante, como si temiera que dejarse relajar pudiera hacer que todo colapsara de nuevo. Alejandro no la culpó. Él había roto su confianza de maneras que no podían arreglarse de la noche a la mañana, sin importar cuán desesperadamente quisiera reescribir el pasado. Así que en lugar de presionar, aprendió a esperar. La observó de cerca, pero en silencio, cuidadoso de no entrometerse, cuidadoso de no cometer errores, decidido a ganarse cada momento fugaz en el que ella lo miraba sin muros en sus ojos. Algunos días la sorprendía mirándolo cuando pensaba que él no estaba prestando atención. Al principio creyó que era sospecha, pero lentamente se dio cuenta de que no lo era. Era algo más suave, más vulnerable, algo que parpadeaba y se desvanecía cada vez que él se movía demasiado rápido. Atesoraba esos vistazos, incluso cuando duraban solo un latido. Una noche, después de que los niños se quedaron dormidos en un caótico revoltijo,
sobre mantas y animales de peluche, en el suelo de la sala de estar, Valeria se deslizó hacia el balcón. La ciudad brillaba debajo de ella, la noche lo suficientemente fresca como para que ella se rodeara con los brazos mientras se apoyaba en la barandilla. Alejandro la siguió en silencio unos minutos más tarde, inseguro de si ella quería compañía, pero no estaba dispuesto a dejarla sola en el frío. Ella no se giró cuando él salió, pero tampoco se fue, y ese pequeño permiso se sintió como un regalo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos llevaba el zumbido distante del tráfico y el ritmo más suave y constante de dos personas que aprendían a encajar de nuevo en los mundos del otro. Él se paró a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa, esperando hasta que ella finalmente rompió el silencio. «Todavía se siente irreal a veces», dijo suavemente con la mirada perdida en el brillante horizonte. «Estar aquí. Verlos llamar a este lugar hogar». Él asintió, su voz tranquila cuando respondió. «También se siente irreal para mí, no porque nunca lo imaginé, sino porque nunca creí que lo merecía». Ella giró ligeramente la cabeza estudiándolo, y él sintió el peso de su mirada como una prueba que no se atrevía a fallar. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo ella. «Y todavía tengo miedo. Miedo de creer demasiado rápido. Miedo de darles algo a los niños solo para que se lo quiten». Él inhaló lentamente, sin inmutarse por la verdad que ella desnudó. «No puedo deshacer lo que he hecho», dijo, «pero puedo elegir qué tipo de hombre soy a partir de este momento. No por las apariencias, no por el orgullo, sino por ellos. Y por ti, si alguna vez lo permites. Estoy aquí. Me quedo. No porque quiera la redención, sino porque esto…» Hizo un gesto hacia las ventanas brillantes y los niños dormidos dentro. «Es la única vida que tiene sentido ya». Ella lo miró durante mucho tiempo, su expresión cambiando de maneras sutiles que él no podía leer del todo. Lentamente, ella exhaló. «Te adoran», susurró. Él sintió un calor extenderse por su pecho ante sus palabras. «Lo son todo», murmuró, «más que cualquier cosa que haya construido. Más que cualquier cosa que pensé que importaba». Ella se giró hacia la ciudad y su voz bajó. «Preguntan por ti todas las noches ahora. Preguntan si estarás aquí mañana». Él se acercó, solo un poco, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su calor la alcanzara. «Lo estaré», dijo, la certeza en su voz firme e inquebrantable. «Cada mañana, mientras me dejes». Ella no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron tranquilas y cuidadosas, frágiles, pero sinceras. «Quiero creerte». Él tragó con dificultad, el dolor en su pecho creciendo. «Entonces déjame mostrarte», dijo. «No a través de promesas, a través de cada día a partir de ahora». El silencio se instaló una vez más, pero no era pesado. Se sintió como un comienzo cauteloso y tembloroso, pero un comienzo al fin y al cabo. Después de un momento, ella se giró hacia él por completo, y aunque no lo tocó, su cercanía se sintió como el susurro más suave de perdón. La puerta detrás de ellos se deslizó, y 4 pequeñas voces llamaron somnolientas, enredando la noche con calidez. Hugo, Noah, se frotó los ojos. Javier, Ethan, tiró de la manga de su pijama. Mateo, Caleb, se asomó por la entrada y Pablo, Liam, se apresuró con excitación medio dormida. «Mami, ¿papi se fue?», balbuceó Pablo. Liam. Alejandro se quedó quieto ante la palabra, incapaz de procesarla al principio. La respiración de Valeria se cortó y miró a su hijo. «Cariño, está aquí», dijo suavemente. «¿Pablo?»,
Liam miró a Alejandro, sus ojos azules brillando con una confianza tan pura que casi rompe la compostura de Alejandro. «¿Estás aquí?», repitió Liam, suavemente como si lo confirmara por sí mismo. Alejandro se arrodilló y los abrazó a todos, su voz espesa cuando respondió: «Estoy aquí, siempre». Valeria los observó, su mano cubriendo su boca, las lágrimas acumulándose en sus ojos no por dolor, sino por la verdad abrumadora e impresionante del momento. Cuando finalmente se adelantó y colocó su mano sobre el hombro de Alejandro, él la miró con una expresión que nunca antes había visto en él: humildad, gratitud y un amor tan puro que no dejaba espacio para preguntas. Ella no se alejó. Esa noche, después de que los niños se durmieron de nuevo, Alejandro y Valeria se sentaron juntos dentro, el suave resplandor de la lámpara iluminando el espacio tranquilo entre ellos. Ella apoyó la cabeza contra su hombro, lenta y cuidadosamente, como si se diera permiso para descansar por primera vez en años. Él contuvo la respiración, temeroso de moverse, temeroso de romper la frágil confianza que ella le estaba ofreciendo. Cuando finalmente exhaló y se relajó completamente en él cerró los ojos y dejó que el momento se asentara profundamente en su corazón. Nada en su viaje había sido simple. Había sido doloroso, fracturado y lleno de años que nunca podrían recuperar. Pero estaban aquí ahora, no como dos personas rotas aferrándose al arrepentimiento, sino como una familia aprendiendo a crecer a partir de las ruinas. Y mientras la noche los envolvía, cálida y constante, Valeria susurró las palabras que sellaron todo en silencio, pero irrevocablemente. «Lo intentaremos», dijo ella, «juntos». Para Alejandro, no fue solo una segunda oportunidad. Fue la vida que una vez había tirado por la borda, de vuelta a él en la forma más inesperada y milagrosa. Y esta vez no iba a perderla. Nunca más.